Buenas tardes compañeros, yo les voy a hablar de la regulación renal del potasio, el calcio, el fosfato y el magnesio, además de la integración de los mecanismos renales para el control del volumen sanguíneo y del volumen del líquido extracelular. Regulación de la excreción y concentración de potasio en el líquido extracelular. La concentración de potasio en el líquido extracelular está regulada en unos 4.2 miliequivalentes y raramente aumenta o disminuye más o menos 0,3 miliequivalentes. Este control preciso es necesario porque muchas funciones celulares son muy sensibles a los cambios en la concentración del potasio en el líquido extracelular. Por ejemplo, un aumento de la concentración de potasio de solo 3 a 4 miliequivalentes puede provocar arritmias cardíacas y concentraciones mayores a esta, una parada cardíaca o una fibrilación. Una dificultad especial en la regulación de la concentración de potasio en el líquido extracelular es el hecho de que más del 98% del potasio total corporal está dentro de las células y solo el 2% está contenido en el líquido extracelular. En un adulto de 70 kilogramos que tiene unos 28 litros de líquido intracelular, que representa el 40% del peso corporal, y 14 litros de líquido extracelular, que representa el 20% del peso corporal. Alrededor de 3.920 miliequivalentes de potasio están dentro de las células y solo unos 59 miliequivalentes están en el líquido extracelular. Además, el potasio que contiene una sola comida puede llegar a ser de 50 miliequivalentes y la ingestión diaria suele estar entre 50 y 200 miliequivalentes. Luego, no eliminar rápidamente del líquido extracelular el potasio ingerido podría provocar una hiperpotasemia, es decir, un aumento de la concentración plasmática de potasio. Además, una pequeña pérdida de potasio del líquido extracelular podría provocar una hipopotasemia grave, que es la concentración plasmática de potasio baja. Esto se da sin las respuestas compensadoras rápidas y adecuadas. El mantenimiento del equilibrio entre la captación y el gasto de potasio. Esto depende sobre todo de la excreción renal porque la excreción fecal es solo del 5 a 10% de la ingestión de potasio. De este modo, el mantenimiento de un equilibrio normal del potasio exige que los riñones ajusten la excreción de potasio con rapidez y precisión como respuesta a amplias variaciones en su gestión, como es también cierto en la mayoría de los otros electrolitos. El control de la distribución de potasio entre los compartimentos extra e intracelular también desempeña una función importante en su hemostasis. Como el 98% del potasio corporal total está dentro de las células, estas pueden servir de almacén de potasio cuando hay un exceso extracelular durante la hiperpotasemia o como fuente de potasio durante la hipopotasemia. Así, la redistribución del potasio entre los compartimentos líquidos intra y extracelular constituyen una primera línea de defensa frente a los cambios en la concentración de potasio en el líquido extracelular. Regulación de la distribución interna del potasio. Tras la ingestión de una comida normal, la concentración de potasio en el líquido extracelular aumentará hasta un valor mortal si el potasio ingerido no se moviera rápidamente hacia el interior de las células. Por ejemplo, la absorción de 40 miliequivalentes de potasio, que se encuentra contenida en una comida rica en verduras y frutas, en un volumen de líquido extracelular de 14 litros, aumentará la concentración plasmática de potasio en unos 2,9 miliequivalentes, si todo el potasio permaneciera en el compartimento extracelular. Afortunadamente, la mayor parte del potasio ingerido pasa rápidamente al interior de las células hasta que los riñones puedan eliminar el exceso. En la siguiente tabla se puede ver algunos de los factores que pueden influir en la distribución del potasio entre los compartimentos intra y extracelular. Entonces tenemos los factores que pueden alterar la distribución del potasio entre el líquido intra y extracelular. La insulina es importante para aumentar la captación de potasio por las células tras una comida. En las personas con una deficiencia de insulina debida a una diabetes mellitus, el aumento de la concentración plasmática de potasio tras ingerir una comida es mucho mayor de lo normal. Sin embargo, las inyecciones de insulina pueden ayudar a corregir la hiperpotasemia. La aldosterona aumenta la captación de potasio por las células. La mayor ingestión de potasio también estimula la secreción de aldosterona, lo que aumenta la captación de potasio. El exceso por secreción de aldosterona, también conocido como síndrome de Cohn, se asocia casi invariablemente a la hipopotasemia, debido en parte al movimiento del potasio extracelular al interior de las células. Por el contrario, los pacientes con una producción deficiente de aldosterona, conocida como la enfermedad de Addison, tienen a menudo una hiperpotasemia debido a la acumulación de potasio en el espacio extracelular, así como a la retención renal de potasio.
El estímulo de beta-adrenérgico aumenta la captación de potasio por las células. La mayor secreción de catecolaminas, en especial adrenalina, puede provocar el movimiento del potasio desde el líquido extracelular al intracelular, sobre todo a través de la estimulación de los receptores beta-2 adrenérgicos. Por el contrario, el tratamiento de la hipertensión con beta bloqueantes como propranolol hace que el potasio salga de las células y crea una tendencia a la hiperpotasemia. Las alteraciones ácido-básicas pueden provocar cambios en la distribución del potasio. La acidosis metabólica aumenta la concentración extracelular de potasio, en parte por la salida de potasio de las células, mientras que la alcalosis metabólica reduce la concentración de potasio en el líquido extracelular. Aunque los mecanismos responsables del efecto de la concentración del ion hidrógeno sobre la distribución interna del potasio no se conocen del todo, un efecto de la mayor concentración del ion hidrógeno es reducir la actividad de la bomba adenosina trisfosfatasa, sodio-potasio. Esta reducción disminuye a su vez la captación celular de potasio y eleva su concentración extracelular. La lisis celular aumenta la concentración extracelular de potasio. A medida que se destruyen las células, las grandes cantidades de potasio contenidas en las células se liberan al compartimento extracelular. Esta liberación de potasio puede producir una hiperpotasemia acentuada si se destruyen grandes cantidades de tejido, como ocurre en una lesión muscular grave o en la lisis de los eritrocitos. El ejercicio extenuante puede provocar una hiperpotasemia al liberar potasio del músculo esquelético. Durante el ejercicio prolongado, el potasio se libera del músculo esquelético hacia el líquido extracelular. Habitualmente, la hiperpotasemia es leve, pero puede ser clínicamente significativa después del ejercicio intenso, especialmente en los pacientes tratados con beta bloqueantes o en sujetos con deficiencia de insulina. En casos raros, la hiperpotasemia tras el ejercicio puede ser tan intensa que provoque toxicidad cardíaca. El aumento de la osmolaridad del líquido extracelular provoca una redistribución del potasio desde las células hasta el líquido extracelular. El aumento de la osmolaridad del líquido extracelular provoca un flujo osmótico de agua fuera de las células. La deshidratación celular aumenta la concentración intracelular de potasio, con lo que favorece la difusión de potasio fuera de las células y aumenta la concentración de potasio en el líquido extracelular. La reducción de la osmolaridad en el líquido extracelular tiene un efecto opuesto. Visión general de la excreción renal de potasio. Esta está determinada por la suma de tres procesos renales: la filtración de potasio, que es la filtración glomerular multiplicada por la concentración plasmática de potasio, la reabsorción tubular de potasio y la secreción tubular de potasio. La filtración normal de potasio por los capilares glomerulares es de unos 756 miliquivalentes al día. Este es del filtrado glomerular, que es de 180 litros al día, multiplicado por la concentración de potasio plasmático de 4.2 miliquivalentes. Esta filtración es relativamente constante en personas sanas debido a los mecanismos de autorregulación de la filtración glomerular comentados antes, y a la precisión con la que se regula la concentración plasmática de potasio. No obstante, la reducción acentuada de la filtración glomerular en ciertas nefropatías puede provocar una acumulación acentuada de potasio y una hiperpotasemia. En la figura podemos ver el manejo tubular del potasio en condiciones normales. Alrededor del 65% del potasio filtrado se reabsorbe en el túbulo proximal y el otro 25 a 30% del potasio filtrado se reabsorbe en el asa de Henle, en especial en la parte gruesa ascendente, donde el potasio se contrasporta activamente junto con el sodio y el plomo. En el túbulo proximal y en el asa de Henle se reabsorben una fracción relativamente constante de la carga de potasio filtrado. Los cambios en la reabsorción del potasio en estos segmentos pueden influir en la excreción de potasio, pero la mayor parte de la variación diaria en la excreción de potasio no se debe a cambios en la reabsorción en el túbulo proximal ni en el asa de Henle. Existe también reabsorción de potasio en los túbulos y en los conductos colectores. La cantidad reabsorbida en estas partes de la nefrona varía en función a la ingestión de potasio. Las variaciones diarias en la excreción de potasio se deben principalmente a cambios en la secreción de potasio en los túbulos distal y túbulo colector. Las zonas más importantes de regulación de la excreción del potasio son las células principales, en la parte final de los túbulos distales y en los túbulos colectores corticales. En estos segmentos tubulares, el potasio puede reabsorber a veces u otras secretarse dependiendo de las necesidades del organismo. Con una ingestión normal de potasio de 100 miliquivalentes al día, los riñones deben excretar unos 92 miliquivalentes diarios. Los 8 miliquivalentes restantes se pierden en las heces. Alrededor de 60 miliquivalentes
al día de potasio se secretan en los túbulos distal y colector, lo que supone la mayor parte del potasio excretado. Ante ingestiones elevadas de potasio, la excreción extra requerida de potasio se consigue casi completamente aumentando la secreción de potasio en los túbulos distal y colector. De hecho, en personas que consumen una dieta extremadamente rica en potasio, su excreción puede superar la cantidad de potasio que hay en el filtrado glomerular, lo que indica que hay un poderoso mecanismo excretor de potasio. Cuando la ingestión de potasio es baja, la secreción de potasio en los túbulos distal y colector disminuye, lo que reduce la excreción urinaria de potasio. Existe también una reabsorción neta de potasio por parte de las células intercaladas en los segmentos distales de la nefrona, y la excreción de potasio se reduce a menos de 1% del potasio presente en el filtrado glomerular, a menos de 10 miliequivalentes al día. Con ingestiones de potasio por debajo de esta cifra pueden aparecer hipopotasemias graves. La mayor parte de la regulación diaria de la excreción de potasio tiene lugar en la parte final del túbulo distal y en el túbulo colector, donde el potasio puede reabsorberse o excretarse dependiendo de las necesidades del organismo. En la siguiente sección consideraremos los mecanismos básicos de la secreción y los factores que regulan este proceso. Secreción de potasio en las células principales de la porción final del túbulo distal y del túbulo colector cortical. Como ya mencionamos, las células de la porción final del túbulo distal y del túbulo colector se llaman células principales y constituyen la mayoría de las células epiteliales de esta región. En la imagen podemos ver los mecanismos celulares básicos de la secreción de potasio en las células principales. La secreción de potasio desde la sangre hacia la luz tubular es un proceso en dos pasos que comienza en la captación desde el intersticio hacia la célula por medio de la bomba ATPasa sodio-potasio, presente en la membrana vasolateral de la célula. Esta bomba mueve el sodio desde la célula al intersticio y al mismo tiempo introduce el potasio en el interior de la célula. El segundo paso del proceso es la difusión pasiva del potasio desde el interior de la célula hasta el líquido tubular. La bomba ATPasa sodio-potasio crea una concentración intracelular alta de potasio, que proporciona la fuerza impulsora para la difusión pasiva del potasio desde la célula hacia la luz tubular. La membrana luminal de las células principales es muy permeable al potasio, ya que existen dos tipos de canales especiales que permiten que los iones de potasio se difundan rápidamente a través de la membrana. 1. Los canales de potasio de la porción medular externa renal, y 2. Los canales de potasio grandes, de conductancia alta. Los dos tipos de canales de potasio son necesarios para una excreción renal eficaz de potasio, y su abundancia en la membrana luminal se incrementa durante la ingestión de potasio elevada. Control de la secreción de potasio de las células principales. Los principales factores que controlan la secreción de potasio en las células principales de la parte final del túbulo colector y del túbulo colector cortical son la actividad de la bomba ATPasa sodio-potasio, el gradiente electroquímico para la secreción de potasio desde la sangre a la luz tubular y la permeabilidad de la membrana luminal para el potasio. Estas tres determinantes de la secreción de potasio están regulados por factores que ya voy a comentar. Las células intercaladas pueden reabsorber o secretar potasio. En circunstancias asociadas a una pérdida acentuada de potasio, se detiene la secreción de potasio y hay una absorción neta de potasio en la parte distal de los túbulos distales y en los túbulos colectores. Esta reabsorción tiene lugar a través de las células intercaladas tipo A. Aunque este proceso de reabsorción no se conoce del todo, se cree que hay un mecanismo que contribuye en un transporte ATPasa hidrógeno-potasio localizado en una membrana luminal. Este transportador reabsorbe el potasio que se intercambia por iones de hidrógeno que se secretan a la luz tubular, y el potasio difunde después a través de la membrana vasolateral de la célula hacia la sangre. Este transportador es necesario para determinar la reabsorción de potasio durante las pérdidas de potasio en el líquido extracelular, pero en condiciones normales es poco importante en el control de la excreción de potasio. Cuando existe un exceso de potasio en los líquidos corporales, las células intercaladas de tipo B en la porción final de los túbulos distales y los túbulos colectores secretan activamente potasio en la luz tubular y tienen funciones que son opuestas a las células de tipo A. El potasio es bombeado en la célula intercalada de tipo B por una bomba ATPasa hidrógeno-potasio en la membrana vasolateral y después difunde en la luz tubular a través de los canales de potasio.